y necesita manipular el bambú. ¿De acuerdo? Entonces, una forma fácil de manipular algo es como hacemos nosotros, teniendo uno de los dos dedos girados y que pueda enfrentarse a los otros y cerrarse sobre ellos en forma de puño, de pinza, que permita coger cosas. Un diseñador inteligente, ya que tiene una buena solución, la emplearía otra vez. Pero en el panda no. Si os fijáis, aquí el panda está manipulando el bambú, pero si os fijáis en esta foto, contamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y esto? ¿Es que el panda tiene 6 dedos? No. El panda realmente no tiene 6 dedos. Esto es una mano humana. 4 dedos y el pulgar que se opone. El panda tiene 5 dedos y lo que ha hecho es que un hueso de la muñeca ha crecido, ha producido una protuberancia y se le ha musculado de tal manera que lo puede mover contra los otros 5. ¿De acuerdo? Bueno, no está mal. Una pequeña chapuza. Tampoco es tan importante. Es una forma razonable de que un mamífero como nosotros tenga una solución completamente diferente a nosotros de coger algo. Pero vamos a seguir adelante. Seguimos con con los logros y con la vida y milagros del relojero torpe. La jirafa que poníamos antes como ejemplo tiene un cuello larguísimo. Si nosotros tenemos un cuello y queremos alargarlo, ¿qué es lo que haríamos normalmente? Tenemos cervicales, pues como si fuera un juego de construcción. Metemos más cervicales. Pues no. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la jirafa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las mismas cervicales que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que las suyas son más largas. ¿Por qué no meten más cervicales? Pues no, las alargamos, las fortalecemos. Y el ejemplo que más me gusta, el clásico ejemplo que ponen los adalides del diseño inteligente de la perfección del ojo. El ojo humano, perfecto, ahí donde lo ves. De acuerdo con su lente, con su córnea, todo perfecto, magnífico, maravilloso. Salvo por un detalle, que está montado del revés. Es decir, cuando nos acercamos a la retina, que es donde se recibe la luz, hay unas células, que son los conos y los bastoncillos, que es a los que golpea la luz, producen una señal y esa señal viaja a través de unos nervios al cerebro, ¿de acuerdo? En el ojo humano, los bastoncillos y los conos están montados detrás de los nervios, es decir, la luz tiene que atravesar los nervios, que no pasa nada porque son bastante finitos a esta altura, golpear los conos y la señal viaja por fuera hasta el nervio óptico. ¿Quién, en su sano juicio, montaría una cámara poniendo los sensores detrás de los cableados? No tiene ningún sentido, porque además tiene un problema. Y es que cuando todos los nervios de la retina se reúnen para salir por el nervio óptico, como tienen que salir, aquí detrás no hay células receptoras. Con lo cual se crea un punto ciego. Nosotros en nuestros ojos tenemos un punto en el que no percibimos el mundo exterior. Lo que pasa es que nuestro cerebro muy inteligentemente lo disimula y lo rodea con el entorno, pero hay ciertos libros, y se puede hacer el experimento, lo podéis buscar en cualquier página de internet, que si tú coges un dedo pulgar o cualquier cosa que tengas escrita en un folio y empiezas a alejarla y acercarla, apuntando con tu nariz a un punto diferente, a una cierta altura, desaparece. Porque es que no se ve, porque es que está impactando justamente esa luz en el punto ciego. Sin embargo, los cefalópodos, los pulpos, tienen montado el ojo del derecho. Tienen el nervio óptico, los cables, los nervios pasan por detrás y delante tienen las células receptoras de la retina, con lo cual pueden tener cubierto todo, incluido la parte del nervio óptico. Si lo has hecho bien, relojero torpe, si lo has hecho bien hace millones de años, ¿por qué ahora no lo haces bien? ¿De acuerdo? El relojero torpe también le ha puesto caderas y fémures a las ballenas. Un animal que jamás se va a poner de pie. El relojero torpe también le ha puesto pelo a los bebés que están dentro de la barriga de su madre o que nacen prematuros. Le pone una capa de pelo que no necesitan y que de hecho sueltan antes de nacer, salvo que nazcan antes de tiempo. El relojero torpe ha hecho unos niños con una cabeza enorme y unas madres con la cadera lo más grande posible, pero no da muchas veces para que pase esto. Esto genera montones de complicaciones, por eso está medicalizado los partos, y cuando no podían estar medicalizados,
muchísimas complicaciones y muchísimas muertes en el parto. ¿Qué relojero torpe y benevolente en su sano juicio haría esto? ¿Y la piel de gallina? La piel de gallina tiene utilidad en un animal que tenga pelo. ¿Por qué? Porque te pones con la piel de gallina, el pelo se levanta y parece más grande si tienes miedo y puedes asustar a alguien y decir, vete a atacar a otro más pequeño. O si tienes frío, levantas el pelo y formas una capa mayor de aire aislante que te protege del frío. Pero ¿qué sentido tiene la piel de gallina en una persona que no tiene pelo? Nuestro amigo el relojero torpe tendrá la respuesta. Pobre relojero torpe. ¿De acuerdo? Así que el diseño inteligente tiene ese futuro. Y vamos a llegar a la segunda palabreja que hemos visto al principio, la epigenética. Esto es uno de los últimos avances que ha tenido la historia de la evolución o la teoría de la evolución. Como hemos dicho al principio, hay un ADN en el núcleo de todas nuestras células que se transcribe a ARN, que viaja hasta fuera del núcleo y se traduce en forma de proteína. Y una de las razones por las que os decía que había bastante indicio de que todos proveníamos del mismo ser, de que todos proveníamos del mismo antecesor común, es esto, que es el código genético. El código genético es una tabla, como esta, por ejemplo, en la que por cada 3 bases que aparecen en el ARN, que son muy parecidas a las del ADN, pues se produce un aminoácido. Y montando aminoácidos uno detrás de otro, se genera una proteína. ¿De acuerdo? Aquí la única diferencia, bueno, todo el mundo más o menos conoce, ¿no? Que es guanina, adenina, citosina. En el caso del ADN es timosina y en el caso del ARN se cambia la timosina por el uracilo. Es la U, pero es cambio directo, ¿no? Bueno, pues prácticamente todos los seres vivos tienen este código genético. Eso es lo que permite que los virus puedan infectar animales diferentes, porque usan el mismo código. Los virus lo que hacen cuando infectan una célula es toman el control de esta maquinaria y producen las proteínas que a ellos les interesan para hacer otro virus, revienta la célula y seguimos adelante. ¿De acuerdo? Pueden tomar el control porque manejan el mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Animales diferentes. Otra de las cosas que nos induce que la evolución ha sido muy cuidadosa es que, si os fijáis, hay muchos aminoácidos que tienen una sola traducción, pero hay algunos que tienen varias posibles formas de ser traducidos, y además normalmente las 2 primeras letras de la tripleta son iguales. ¿Vale? Si os fijáis aquí, las 4 son iguales, las 2 son iguales, ¿vale? Para producir cisteína la misma, para producir arginina la misma, ¿de acuerdo? Y hay algunos animales muy raros, arqueas, bacterias, animales que están muy al otro lado del árbol que hemos visto de la vida evolutivo, que tienen algún cambio, pero son cambios del código genético muy leves, ¿vale? Realmente a lo mejor cambian, pues, a lo mejor alguna tripleta por otra y producen un aminoácido diferente que tiene su ventaja evolutiva también, porque claro, si le infecta un virus, el virus se hace un lío y no produce la proteína que le interesa. Pero bueno, también tiene sus desventajas, ¿vale? Pero ese código genético que estábamos viendo antes y que sirve para traducir ADN a proteína, también nos demuestra una cosa, y es que si cogemos el ADN humano y lo estudiamos como se hizo en el proyecto Genoma y vemos cómo está compuesto y qué proteínas produce, pues una vez que hacemos ese estudio nos damos cuenta de que de todo el ADN del ser humano, solamente entre el 2 y el 3% sintetiza proteínas. De toda la información que tenemos en nuestras células, solamente entre el 2 y el 3% sirve para hacer eso que hemos visto antes de generar una proteína. Y el resto no sabemos muy bien para qué está ahí. O sea, es como si tuviéramos en casa una enciclopedia espasa enorme y ahora abres un libro y la mayoría de las cosas que ves son como recortes de periódicos y letras escritas al azar, y solamente en 2 o 3 páginas de cada libro hay información útil. ¿Para qué guardas una enciclopedia tan enorme cuando solamente te interesa entre el 2 y el 3% de esa información y el resto qué hacéis, ¿no? Con un poco de
de poca humildad, en su momento se le llamó a eso el ADN basura. Y se decía, el hombre, casi todo el genoma humano es ADN basura. Bueno, muchas veces se desprecia lo que no se conoce. A medida que se ha seguido conociendo eso, se ha visto que en realidad sí, bueno, sí, vale, el que se encarga de traducirse en proteínas es el 3%. Luego hay otra parte que son retrovirus, ¿vale? Los retrovirus son unos virus especiales que entran en la célula y no toman solamente el control del mecanismo para producir proteínas, sino que se convierten en ADN y se meten en el genoma de esa célula, de tal forma que cuando esa célula se reproduce, el virus se reproduce dentro de la célula con el ADN y vuelve a salir en una forma de ser muy rebuscado para que el virus se reproduzca con mucha más facilidad. Bueno, pues hay una forma en la que el ser humano desactiva esos virus, que es incorporándolo y desactivándolo y dejándolo dentro del genoma, pero dormido. Entonces hay una serie de virus que nosotros tenemos en nuestras células que están ahí, pero están parados. Lo hemos metido, lo hemos desactivado de alguna manera y se reproducen con nosotros, pero nunca generan un virus. ¿De acuerdo? Y incluso en algún momento hay veces que se les pone a trabajar a nuestro favor, es decir, hay alguna mutación y ese virus, de alguna forma, empieza a producir unas proteínas que son útiles para el ser vivo en cuestión. ¿De acuerdo? Hay otras partes de ADN, que es ADN repetido, ADN disperso, ya sea en tramos cortos o en tramos largos, pero sigue quedando un ADN basura. Todavía, bueno, ya los biólogos han sido un poquito más humildes y ya han quitado lo de basura. Ahora lo llaman simplemente ADN no codificante. Es decir, ya no nos atrevemos a decir que no sirve para nada porque ya nos hemos encontrado que hay veces que sí sirve. Por ahora vamos a decir que no genera proteína, ¿vale? Y eso es una aproximación mucho más humilde y mucho más razonable a algo que desconoce. ¿De acuerdo? En realidad el ADN es como si fuera una especie de gran mesa de mezcla donde hay una serie de genes que producen proteínas y hay otra serie de genes que lo que hacen es regular cuándo, dónde y de qué forma se producen esas proteínas. Es decir, todo el ADN que tenemos nosotros tiene la información para hacer cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero no está haciendo la función de cualquier parte de nuestro cuerpo, está haciendo la función de la parte en la que está. Las células de nuestra piel están cumpliendo la función de nuestra piel y no están haciendo de músculo cardíaco y están haciendo de neurona. Entonces solamente tienen activados los genes que necesitan para que funcionen como células de la piel. Las chicas, desde que nacen, las mujeres, tienen entre su genoma la forma de producir pechos que den leche. Pero una niña no tiene leche en sus pechos. ¿Por qué? Porque solamente se activa en el momento en el que tiene que activarse ese gen. ¿De acuerdo? A través de la famosa mesa de mezcla que os he puesto. ¿Y esto por qué tiene utilidad? ¿Y por qué estamos hablando de esto con relación a la epigenética? Porque hasta ahora se pensaba que la forma de activar y desactivar los genes era mayormente endógena, a través de hormonas, a través de proteínas, etcétera, etcétera. Pero se ha descubierto recientemente que hay ciertos genes que están desactivados que se pueden activar por lo que se llama un factor epigenético, desenrollarse y desplegar sus efectos. Es decir, que el ambiente no solamente interactúa con nosotros a través de los sentidos o a través de las funcionalidades de nuestras células, sino que puede interactuar incluso directamente con el ADN de las células y producir reacciones a nivel genético de distintas funcionalidades. Y se está investigando incluso si... bueno, no me quiero adelantar. Antes de eso, por ejemplo, voy a mostrar algunos ejemplos de esto que digo. ¿Vale? Por ejemplo, estos dos ratones son ratones gemelos. Lo que pasa es que se actúa con diferentes factores epigenéticos sobre ellos y entonces uno de ellos tiene la cola lisa y el otro tiene la cola enrollada. ¿De acuerdo? Pero tienen el mismo genoma y se ha expresado de dos formas diferentes. Otro típico ejemplo es el de las huellas dactilares de los hermanos gemelos idénticos. Los hermanos gemelos idénticos comparten el mismo ADN. Al hecho de que si alguno de los dos comete un delito, no se puede usar el ADN como prueba en un juicio, porque no se sabe a cuál de los dos señala ese ADN, porque es el mismo exactamente. Sin embargo, las huellas dactilares son únicas, incluso en el caso de los hermanos gemelos. ¿Por qué? Pues porque por razones epigenéticas la expresión de las huellas dactilares ha variado no por el ADN que tienen los hermanos gemelos, sino por la forma en la que se ha puesto en funcionamiento. Incluso se está investigando, y hace poco he leído un artículo sobre ello, si esos factores epigenéticos no actúan
sobre las células de la piel o sobre las células de la cola, sino si pudieran actuar sobre los espermatozoides y los óvulos del ser vivo. En ese caso, el cambio que se produce en el ADN se heredaría, lo heredaría el descendiente, con lo cual iríamos a una especie como de, volveríamos a la idea de la Lamarck, de ciertos factores del ambiente que se heredan. Los historiadores de la ciencia no les gusta mucho esta comparación porque lo que decía Lamarck y esto se parecen relativamente poco, pero en cierto sentido es la herencia de caracteres adquiridos del ambiente que un poco recuerda a la historia de Lamarck. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos llegando al final ya. Simplemente como reflexión y como punto final sobre el origen de los seres vivos y la variedad. Es una historia bonita porque de alguna forma es la historia de nosotros mismos, es decir, la forma en la que nosotros hemos llegado a ser seres humanos, cómo hemos surgido de lo inerte y cómo, como seres vivos, y cómo nos hemos ido diversificando y hemos ido variando nuestra forma hasta llegar a ser seres humanos. Y en el fondo estamos hechos del mismo material que el resto del universo, estamos hechos del mismo material que el resto del cosmos. Con lo cual, una forma poética en cómo lo expresó Carl Sagan, que si no lo citas en una charla parece que no ha dado una charla, él lo decía como que el ser humano somos la forma o una forma en la que el cosmos se conoce a sí mismo. Nosotros hemos conseguido, o se ha conseguido a través de la variación en el ADN, que se genere una máquina de conocer el cosmos, que es el cerebro, y el cerebro, cuando conoce el cosmos, también se está conociendo a sí mismo. Y el cosmos se conoce a sí mismo también. Esto, a mí, sinceramente, lo que expresa Sagan y lo que expresa en esta charla, a mí personalmente me maravilla. A pesar de lo bonito que pueda ser un mito, a pesar de lo bonito que pueda ser la historia de una creación a partir de un ser omnipotente o inocente, yo me quedo con la frase que dice Richard Dawkins, ¿no? Dice que la verdad es más mágica, en el mejor y más emocionante sentido de la palabra, que ningún mito o misterio fabricado o milagro. La ciencia tiene su propia magia, la magia de la realidad. Yo espero que os haya llegado esta magia con la charla de hoy. Muchas gracias. Y ahora, si tenéis preguntas, pues es el momento de hacer las preguntas. ¿Alguna pregunta? Orlando, Dime. toda la vida que conocemos Sí. es orgánica, procede del carbono. Sí. Se ha especulado y se ha dicho algunas veces que habría la posibilidad de que también se creara vida a partir del silicio. Sí. ¿Qué última cosa se puede saber sobre eso? ¿Ha habido alguna...? Bueno, eso es una investigación bastante interesante, por lo que hablábamos en una de las últimas diapositivas, la del código genético. Vale, a ver si la encuentro. Y es que realmente la vida se parece mucho una a la otra. Es decir, lo que hablábamos antes de que todos los seres compartimos gran parte del genoma, el código genético es el mismo, todos procedemos de un único... En realidad el problema que tiene la biología es que cuando se pone a estudiar a fondo los seres vivos, en el fondo está estudiando lo mismo, porque todos son diferentes maquinarias, pero de la misma vida, del mismo ADN, del mismo ARN, la misma proteína. Entonces, lo interesante para pegar un salto de perspectiva y ver la biología desde otro punto de vista mucho más general, sería encontrar una biología que estuviera basada pues, en átomos diferentes, que fuera una base de silicio en vez de carbono, o que tuviera un código genético completamente diferente. Entonces, hay cierto interés en buscar lo que se llama criptobiología, que es... Porque claro, este proceso se ha dado una vez en la Tierra y ha tenido un enorme éxito, que es el que ha producido todos los seres vivos que conocemos. Pero es la única vez que se ha dado. ¿Por qué solo una? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no tres? Pero claro, a lo mejor los otros sistemas de vida son tan poco exitosos en relación al que conocemos de carbono, que a lo mejor hay microorganismos basados en el silicio, pero que son tan escasos y están tan completamente sobrepasados por la biología que conocemos hoy en día que es casi imposible encontrarlos, porque no hay métodos de detección, ¿no? Porque tú coges una gota de agua y empiezas a analizar y aparecen millones de microorganismos y a lo mejor hay uno
que responda a lo que estamos hablando, pero ¿cómo distingues? Es como buscar una aguja en un pajar, en cierto sentido, ¿no? Pero se está haciendo búsquedas de ese tipo. También se está buscando, por ejemplo, en la Antártida hay un lago que se llama el lago Vostok, ¿vale? Que es, bueno, hay una capa como de 2 kilómetros de hielo, ¿vale? Y abajo, en el suelo, hay una especie de depresión y ahí hay acumulado una capa de agua muy salada que se mantiene en estado líquido. Ese lago se tapó por el hielo pues desde que la Antártida, cuando se desplazó las placas tectónicas antárticas hasta el Polo Sur, pues como millones de años. Entonces han hecho una carrera en ese lago y en otros lagos de la Antártida, han hecho una carrera, han intentado penetrar y examinar la vida de ahí por ver si se encuentra algo criptobiológico o simplemente algo que la evolución ha llevado por un sitio completamente diferente y que amplíe esa perspectiva de la biología. También hay mucho interés en encontrar si hay algún tipo de microorganismo fósil o incluso organismos vivientes, aunque sean microscópicos, por ejemplo en Marte o en una luna de Saturno que se llama Encélado, que tiene un mar interior, está congelada por fuera, pero debido a la atracción y la gravedad y las tensiones que produce Saturno, pues hay agua líquida. Y claro, sería un origen completamente diferente, o se entiende que sería un origen diferente. Si fuera muy parecido, podría ser una confirmación de la teoría de la panspermia, pero en cualquier caso siempre nos daría una perspectiva muy diferente de cómo es la biología, porque al fin y al cabo, ya te digo, cuando estudiamos la biología, en el fondo estamos estudiando un ejemplo de vida que se manifiesta de millones de formas, pero es la misma biología. Entonces, pues por ahí va un poco lo... Pero no hemos encontrado todavía nada definitivo. Ojalá se encuentre alguna vez o se certifique que no se puede encontrar, con lo cual la biología tal y como la conocemos es tan fundamental que es difícil que se dé de otra manera. ¿Alguna pregunta? Bueno, en base a estos estudios que hay de la evolución y todo esto, ante el panorama que tenemos de catástrofes, bueno, del medio del clima, ¿no? Que se está a un ritmo bastante desastroso, ¿no? Sí. En perjuicio de la humanidad. ¿Cabe la posibilidad de que haya una evolución, de que nos adaptemos a esta forma, a este estatus de vida que tenemos, de tanta contaminación? Es una buena pregunta, porque una de las cosas que hemos visto es la capacidad de adaptación que tiene la vida tan potente. Y pues cabe pensar, ¿no? Si la vida tiene esa capacidad de adaptación tan asombrosa, no se puede adaptar incluso a los problemas que tenemos de contaminación o de... Bueno, con matices. Es decir, aquí hemos reflejado las 5 grandes extinciones. No está reflejada la que algunos llaman la sexta gran extinción, que se está produciendo actualmente. Actualmente se estima que el ritmo de extinción sobre los ritmos que están estudiados está unos 1000 veces por encima. Los animales, los seres vivos en general, actualmente están extinguiendo a unas 1000 especies más de lo habitual en épocas anteriores. Sí, la capacidad de adaptación de los seres vivos es sorprendente, pero depende mucho del ciclo de vida de esos animales. Es decir, hay unas bacterias que se llaman la Escherichia coli, que es una bacteria que suele estar en los desechos y suele provocar algunos problemas cuando se da en los hospitales y tal, que se le ha hecho evolucionar, pues por ejemplo, normalmente una de las formas de distinguir Escherichia coli de otro tipo de bacterias es le pones ácido cítrico, y la Escherichia coli no puede crecer en ácido cítrico. Otras bacterias sí. Bueno, pues se ha conseguido con selección artificial, poco a poco, generar una variedad de Escherichia coli que se alimenta de ácido cítrico. Igual que el ejemplo que veíamos de la radiactividad. Pero es que el ciclo de vida de la Escherichia coli y el ciclo de vida de los microorganismos es rapidísimo, con lo cual tiene una capacidad asombrosa para adaptarse a cosas muy diferentes. Pero el ciclo de vida que tiene un árbol, un olivo, que tiene una secuoya o que tiene un ciervo o una ballena, es tan lento que ante cambios tan bruscos es muy complicado que generen suficiente variedad de descendencia como para que un evento de esa potencia permita que sobreviva al menos
una mínima parte de esa descendencia. Es una, por ejemplo, también se ve el tema de la evolución es muy claro en temas médicos, por ejemplo, de la resistencia a los antibióticos. Estamos teniendo muchos problemas de resistencia a antibióticos porque no se ha educado a la población en el uso del antibiótico, los médicos, y eso es un tema que, por cierto, en el segundo trimestre posiblemente veamos, el tema del derecho a la salud y tal. Los médicos han funcionado un poco como gurús y siempre han dicho un poco, tómate esto, toma lo otro, pero nunca se han preocupado en que el paciente sea un paciente consciente de cómo está actuando la enfermedad y el tratamiento sobre él, y que le permita también ser copartícipe de ese tratamiento. Con lo cual, que ha pasado durante muchos años, pues se han recetado antibióticos, guardábamos el antibiótico, lo usábamos para un catarro, y ¿qué pasa? Que en el momento en el que tú con el antibiótico acababas con casi todas las bacterias, menos con las que eran más resistentes al antibiótico, tú estabas ahí generando una variedad con una cierta resistencia, y esa ventaja competitiva en la lucha por la vida se iba acumulando, y ahora tenemos problemas de multiresistencia, de bacterias que resisten no un tipo de antibiótico, sino muchos tipos de antibióticos. Pero claro, es que las bacterias de ese tipo se reproducen en cuestiones de horas, en cuestiones de días. Pero si de repente la radiactividad ambiente subiera por encima de niveles tolerables al ser humano, ¿cuántos seres humanos sobrevivirían? ¿Seríamos capaces de que alguno de nuestros hijos tuviera una tolerancia a la radiación y de tener hijos a la velocidad suficiente para ese cambio tan brusco, para el tema del cambio climático? Es, digamos, un poco jugar a la ruleta rusa. El esperar que la evolución nos va a sacar las castañas del fuego. Entonces, lo más normal y lo más inteligente y lo más sensato sería no ponernos en esa tesitura. Y un poco lo que se está haciendo ahora en París con el tema de las emisiones de CO2, es decir, vamos a dejar ya de jugar con las cosas de comer. ¿Alguna pregunta más? Hay una cosa en la que yo me pierdo muchas veces, perdona mi ignorancia, Sí. y es cuando hablamos de bajar abajo en la sustancia aminoácidos, Sí. esas cosas, me pierdo. Toda esta forma de aminoácidos, todo es la base de todo. A ver. ¿Qué es un aminoácido? Te cuento, vamos a ver. Bueno, la ignorancia no se perdona la falta de deseo de aprender, eso es imperdonable, pero la ignorancia no hay por qué perdonarla. Eso está perfectamente admitido, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Incluso yo no lo sé todo. Pero vamos, sí te puedo decir que por lo menos en los animales las proteínas son, digamos, el ladrillo sobre el que se construye el animal, salvo, bueno, por el hecho de los exoesqueletos o de otro tipo de minerales que se utilizan para sostener la estructura corporal, los vertebrados y tal. Y luego en las plantas también hay proteínas, aunque también es verdad que en las plantas hay otro tipo de sustancias, como es la celulosa, en los herbáceos, la lignina, en los leñosos, que son las que le proporcionan un poco el sostén que en el caso de los animales proporcionan los exoesqueletos. Pero normalmente las partes funcionales de los animales, ¿vale?, lo que son las partes móviles, o en el caso de todos los seres vivos, las enzimas son necesarias en todos los seres vivos, porque las enzimas son los catalizadores biológicos. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción. Si una reacción se daría a un ritmo determinado en la naturaleza, tú pones un catalizador, el catalizador no cambia, pero permite que la reacción se produzca a mucha mayor velocidad. Y el problema de los seres vivos es que necesitan mantener su equilibrio contra un entorno cambiante, y para eso tienen que hacer muchas reacciones químicas en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Y las enzimas en su inmensa mayoría son proteínas, y básicamente es lo que constituye los seres vivos. Luego están los ácidos nucleicos, que son los que tienen la información genética, los que registran la herencia, y luego hay hidratos de carbono y lípidos, los azúcares y la grasa, que básicamente son contenedores energéticos. Sí, son para quemar y para producir energía, pero esa energía la emplean los seres vivos precisamente pues para construir. Y la construcción, los legos, las piezas de lego de los seres vivos son las proteínas, en su mayor parte. ¿Vale? Y las proteínas son compuestos de aminoácidos, ¿vale? A su vez están compuestos de aminoácidos, y son los que veis en la tabla, que creo que son los famosos 20 aminoácidos, ¿no?, que tenemos aquí.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ¿vale? Hay aquí. Bueno, estos dos códigos que lo que hacen es detener. Estos son el punto del sistema. Es decir, llega la hebra, se mete en el orgánulo que produce la proteína, empieza a soltar aminoácidos, se va juntando con el siguiente, y cuando llega a esta significa que ya ¡plac! Se acabó y está hecha proteína. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿alguna cosita más? Orlando, Dime. la cadena de ADN, Sí. claro, las células que forman nuestro cuerpo están reproduciéndose continuamente Sí. y con el mismo mecanismo, Sí. idéntico mecanismo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Porque vamos envejeciendo, Sí. que llega un momento en que los órganos fallan o tal, como consecuencia de una defectuosa replicación de esa información para crear la nueva célula, ¿no? Eso es. Lo último que yo había leído era que el ADN, las puntas, digamos, de esa cadena, que los comparaban con unos cordones de zapatos, Sí. pues van deteriorándose y son los que hacen que vaya fallando esa capacidad de replicarse para que siempre nos mantuviésemos exactamente iguales. Claro, esa era una vía de búsqueda importante para conseguir mantenernos jóvenes pues, casi permanentemente, o al menos Más tiempo. más tiempo, exactamente. Conseguir que no se deshilachen ese ADN, ¿no? Sí. ¿Qué puedes decir? Ampliar sobre eso. A ver si una de las causas del envejecimiento, parece ser que una de las causas del envejecimiento es que las puntas de los cromosomas, que se llaman telómeros, ¿vale? Que es como efectivamente como las puntas de los cordones de los zapatos, protegen en la parte útil del ADN del desgaste, y que a su vez se van desgastando y llega un punto en el que cuando se desgastan por completo pues ya empieza a perder funcionalidad el ADN, y claro, si el ADN pierde funcionalidad, las proteínas que produce no son operativas, y entonces pues empezamos a ver efectos como que, por ejemplo, en la base del pelo ya no se genera el colorante que rellena el pelo, y entonces el pelo es transparente, y cuando hay muchos pelos transparentes el pelo parece blanco, ¿vale? Que es un síntoma de envejecimiento. No se produce el colágeno que mantiene la elasticidad de la piel, entonces la piel se arruga, ¿de acuerdo? Eso son pérdidas de funcionalidad de las células que efectivamente vienen por ese desgaste. Aunque es verdad que se han hecho experimentos para reponer los telómeros en ciertos animales, y eso ha prolongado su vida, ha retrasado su envejecimiento, no lo frena por completo, porque el envejecimiento en realidad es un proceso que posiblemente tenga causas múltiples y bastante complejas. Una de las causas sí puede ser la del telómero, pero también hay una intuición de que el envejecimiento es un producto también de la selección natural. Por ejemplo, una posible explicación del envejecimiento es que, imaginemos, un animal tiene una serie de potencialidades, sus capacidades son X, pero también tiene una serie de propensiones a tener ciertas enfermedades, ciertas carencias y tal. Lo ideal sería que a medida que va evolucionando esas propensiones desaparecieran, pero muchas veces no es posible, porque la selección natural no actúa de forma tan directa, o esas propensiones a lo mejor muchas veces están localizadas en el genoma justo al lado de una parte muy útil, entonces la mutación de uno afecta al otro, o esa propensión que lo predispone mal contra una cosa también tiene una ventaja evolutiva por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces puede seleccionarse? Que esa propensión aparezca más tarde. Es decir, según la teoría del gen egoísta de Dawkins, la utilidad principal, o lo que busca principalmente el gen egoísta, es perpetuarse, para lo cual tiene que hacer lo imposible para que el ser vivo dentro del cual está ese gen egoísta llegue hasta su época de madurez sexual y de procreación. Una vez que ese animal ha procreado,
esa copia vieja le es menos útil que la copia nueva. La copia vieja le es útil en el sentido de que cuela de la copia nueva hasta que ella misma puede a su vez reproducirse. ¿De acuerdo? Entonces, la evolución realiza una presión para los defectos, retrasarlos en el tiempo y que aparezcan lo más tarde posible. Porque si aparecen